Senadora Clara López y después el senador Julián Gallo. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado con mucho cuidado la proposición presentada por el senador Motoa y de verdad que encuentro que su fundamentación contiene elementos muy graves de doble moral. Hay un artículo en el periódico del País, publicado en el mes de febrero, cuyo titular dice: el escándalo de la corrupción de las marionetas amenaza las frágiles mayorías que se oponen a Petro en el Senado. Y el artículo describe cómo senadores, 6 de ellos, uno ya por orden de la Corte Suprema de Justicia arrestado, de Cambio Radical, de la U y del Partido Conservador, hacen la diferencia rotunda en la correlación de fuerzas al interior del Senado de la República. Dice el artículo: a la espera de las decisiones judiciales, las curules de los otros senadores distintos al senador Ciro Ramírez, las curulas de los otros senadores involucrados pueden alterar la balanza de las mayorías legislativas cuando se acerca el momento decisivo para aprobar o hundir las reformas. Y habla en particular de la de salud, pero el senador Motoa se ha referido a la pensional. Y desde luego que tiene una visión bastante sui generis y propia de lo que sucedió en ese debate, porque lo que plantea el senador, que había toda suerte de dificultades para que él, que me imagino sí se tuvo que haber leído la ponencia y el proyecto de ley, entendiera su contenido. Hacía preguntas y se las respondían. Presentó proposiciones, pero se retiró al momento de votarlas. En fin, lo que nosotros vimos desde nuestra óptica fue un esfuerzo sobrehumano de la oposición para impedir que se aprobara la reforma de las pensiones. Senadora Paloma, allá fueron 260 o 280 proposiciones presentadas el día del debate, 50 con anterioridad, y se pueden considerar todas ellas. Eso fue una inundación de proposiciones con ánimo dilatorio, con ánimo de intentar que no se aprobara el proyecto, buscando romper el quórum, generando toda suerte de discusiones que no venían al caso, llamados a mociones de orden profusas, con múltiples intervenciones de los senadores pertenecientes a la oposición, y así debe ser. La garantía de la palabra, así estén retirándose después de hacer uso de la misma. Pero lo que más me recuerdo yo de esa sesión es la desesperación cuando entraron en manada gritando al no haber podido destrozar el quórum para ver si con una especie de azonada lograban que se tuviera que levantar la sesión. Pero en fin, se pudo aprobar la reforma pensional y ahora están en el plan de que no se pueda continuar ni con esa ni con ninguna otra reforma. A mí me resuena en la cabeza un presidente que dijo: voten mientras los meten a la cárcel. Allí dice política, y al otro senador, se me olvida su nombre, los condenaron, lo mismo que a unos ministros. Pero aquí
igual que con las publicaciones de prensa sobre las marionetas, las publicaciones de prensa sobre los delincuentes confesos de los que habla el senador Motoa, representados por delincuentes condenados, pues no pueden ser la base para que este Congreso levante y no siga ejerciendo sus funciones. Yo creo que la oposición es saludable en una democracia, pero lo que no pienso que sea saludable ni democrático es utilizar los fueros de la oposición para impedir que se puedan discutir las reformas, aprobar las reformas. Ese bloqueo institucional, amparados en el reglamento, amparados en la libertad de expresión, que otra hora era bastante difícil de conseguir, parece que es el camino para los rompimientos institucionales del fanatismo ideológico de derecha, que es muy distinto al fanatismo ideológico de izquierda. Ambos existen, pero la libertad tiene distintos contenidos, lo mismo que la democracia, desde uno u otro extremo del escenario político. Yo sí pienso, señor presidente, un país con conflictos de tierras acumulados como los que escuchamos aquí en la audiencia pública de un caso en el cual aparecía una falsa tradición del año 1918 o 28. Son esos conflictos agrarios no resueltos los que están en base de una violencia, lo mismo que la manera como se ha impedido que se cumpla la función social de la propiedad y que se saque adelante una reforma agraria desde la Ley 200 de 1936, que todavía está a la espera. Entonces, muy oportuno, señor ministro, su aclaración. Yo asistí al desayuno y salí con la preocupación de cómo así el gobierno no escuchó a la sala de casación civil. Estaba yo bastante alarmada, señor ministro, porque eso salió de la boca de uno o una de los magistrados presentes. Y me alegra mucho que usted haya dado la claridad de que esto fue una construcción colectiva en sus inicios y que desde luego el Senado tiene que abordar de manera autónoma la discusión del proyecto. Yo por eso apoyo la propuesta de la senadora María José Pizarro, muy conducente a hacer una mesa técnica, pero no tiene que ser antes para demorar el proceso de trámite de este proyecto de ley, sino que bien puede hacerse como lo hacemos en tantas ocasiones, después de discutido aquí en el primer debate con miras a la ponencia del debate en la plenaria del Senado. Yo por eso, señor presidente, anuncio mi voto negativo a la propuesta, eso sí, bien presentada, bien sustentada, respetuosa y seria, como suele ser todo lo que plantea el doctor David Luna, pero debo rechazar el contenido oposicionista y del no sistemático del senador Motoa, que no viene al caso. Muchas gracias.